de Carlos Reynoso, uno de los antropólogos más importantes de Argentina y de América Latina, me animo a decir. Hola Carlos, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. La obra de Carlos es tan pronunciada que hablar de temas específicos es muy complicado. Me gustaría básicamente empezar hablando de Claude Lévi-Strauss. Fuiste una de las primeras personas que refutó con 6 razones lógicas para desconfiar Cierto, de sí. No, Lévi-Strauss. primero eran 5. Eran 5 y después Y ampliaron. después eran 6 nuevas, que la gracia estaba en que no había ninguna que hubiera sido enunciada antes. Y hoy en ninguna universidad argentina le interesa a alguien ese tipo de refutación y tampoco afuera. Que no ven, no ven la película sino la foto, todo el mundo. O sea, yo cada vez que me enfrento con la antropología me toca, sobre todo cuando voy afuera, a México, a Colombia, me toca una moda distinta. En una época eran todos estructuralistas. Hace 2 años conocí al último estructuralista de México, ¿no? A Jesús Jáuregui, que es el autor de ese libro sobre mariachi. Pero es el último levistrosiano que existe, es casi como una curiosidad. La gente se saca fotos, mira, este señor es el último. Antes eran todos levistrosianos, yo tenía que pelearme con todo el mundo. Después fue cambiando de contendiente a medida que voy. Más o menos cada 15 años hay un relevo total. Y si se fijan bien, por ejemplo, los perspectivistas, nadie, bueno, en Lévi-Strauss se apoyan por razones muy complicadas de Brasil y cosas así. Pero nadie menciona a Clifford Geertz, por ejemplo. A nadie se le ocurre hablar de, o mencionar la palabra siquiera, estudios culturales. Y hace 20 años no se hablaba de otra cosa que de estudios culturales. Yo me fui peleando con todas las generaciones, desde la antropología simbólica, desde la antropología cognitiva a la manera de Goodenough, el levi-straussianismo. Para mí, por ejemplo, la pelea contra Deleuze es una pelea muy vieja porque Mil mesetas en 1980. Foucault se murió en el 84 y parece como si todavía viviera, ¿no? Y son gente que se la descubre en antropología con desfasajes temporales. ¿Se la descubre antropología en Argentina y en América Latina? En América Latina, no, en el mundo, o sea, hay cosas, nada que no pase por la consagración en los Estados Unidos llega a la Argentina y es tomado en serio. Estados Unidos es el centro del mundo. Hubo y habrá más antropología ahí que en todo el resto del mundo en su conjunto. Entonces, los estudios culturales, por ejemplo, necesitaron el evento de 1992 en Urbana, Illinois, que los estudios culturales llevaran o fueran llevados por la antropología postmoderna. En ese evento estaban Marcus y estaban todos los demás. Acordate que Marcus renunció a la antropología hace un tiempo. Pero es reivindicado hasta el día de hoy como un postmarxista. No es marxista, Marcus. Entonces me estoy confundiendo de otro. Hay alguno que sí. El que fue, postmarxista puede llegar a ser, pero no creo que llegue a tanto. No creo que tenga un marco teórico definitivo. Tiene algún salpicón de ideas. Hay algunas que no son del todo malas, pero tienen algún nombre inconveniente, como esto de la etnografía, ¿cómo es que se llama? Bueno, es como una etnografía no localizada. Tiene un nombre así. Multisituada. Multisituada. Que es lo que quiere decir que ya los espacios concretos no sirven para mucho. Hay espacios virtuales, hay espacios discontinuos, cosas que se saben desde que yo era chico. Si uno lee Wallerstein o Eric Wolf, ya ese tipo de cosas se sabía desde antes. Acá existe un desfasaje muy, muy fuerte entre lo que es la antropología y la vida real fuera de la antropología. Entonces, la antropología, pongamos por caso, postmoderno o postestructuralista, recupera pensadores franceses que no tuvieron ninguna influencia, me refiero a los postmodernos, ¿no? O postestructuralistas, Baudrillard y compañía, que no tuvieron ninguna influencia en la antropología francesa, cero influencia. Y no la van a tener nunca. Hay otra gente, está Agamben, por ejemplo. Pero hay como que si no se agarran, o sea, la dependencia del pensamiento francés en la antropología norteamericana es muy cierta. Se lacanizó, digamos, la antropología norteamericana, pero asimismo esas corrientes dependen de los Estados Unidos para llegar al resto del mundo, que se transforma además en un polo de atracción para los decolonialistas, por ejemplo. Están todos viviendo ahí, ¿no?
había un marxista, no me acuerdo cómo se llamaba, Yamin Ahmed creo que era, que se preguntaba, ¿cuándo empieza el postcolonialismo? ¿No? Y ahí pensaba en Gayatri Chakraborty Spivak, Homi Bhabha. ¿Son pensamientos válidos entonces los de Baba y los de Chakrabarty? No, el postcolonialismo consiste y empieza, dice Ahmed, cuando los intelectuales del tercer mundo se van a vivir al primero. O sea, se consiguen puestos en universidades, a veces no son de primer orden esas universidades, pero están ansiosos por quedarse en Estados Unidos, a perpetrar a veces barbaridades. Lo que hizo Chakraborty Spivak con el libro de Derrida no se lo perdona ni Derrida, o sea, una traducción horripilante. Ella hablaba bengalí, no hablaba ni inglés ni francés como su lengua nativa, y tradujo de la gramatología, para el lado de los tomates. O sea, este es reconocido 4 o 5 errores por páginas gruesos, reconocido por los derridianos y por Derrida mismo, dando a entender además a todos los yanquis algunas cosas que no fueron como se corrió la voz y como se corre todavía la voz. Mucha gente que se cree que deconstruir es aplicar una metodología crítica. Es alucinante. De todas formas, la palabra deconstrucción se usa casi sin ningún criterio. Si uno le pregunta qué significa la palabra Claro, pero es como una crítica al modernismo, ¿no? Sí. En definitiva, o sea, por alguna razón para los modernos es como si fuera la kriptonita, la deconstrucción. Para los postmodernos no se preocupan porque... ¿Pero hay una definición clara de lo que es la deconstrucción? No, pero está vinculado eso. El mejor lugar donde está tratado, pero después cambió de idea de Derrida, porque son panqueques esos tipos. O sea, tiene un artículo que se llama Carta a un amigo japonés, en donde le escribe al que va a ser traductor de japonés de la gramatología, con un poco de demora. Es un artículo del 90. Ya tenía como 20 y pico de años de atraso. Pero le dice a este japonés que no cometa el mismo error que cometieron los yanquis de creerse que la deconstrucción es un método, y para peor un método crítico. No tiene nada que ver. No se puede usar deconstrucción, dice Derrida, salvo en vínculo sistemático con otras palabras tales como entame, parergón, farmacia. Ahora vos decime si alguien que utiliza deconstrucción hoy en día utiliza esos términos de Derrida. Vos buscás antropología de construcción, aparecen 10.000 títulos. Buscás antropología de construcción parergón, por ejemplo, no aparece ninguno. O sea, ¿es falso lo que dice Derrida o simplemente no le dan bola? Yo creo que hay por parte de la antropología y de las ciencias sociales una lectura fragmentaria. Primero que no entienden nada, ¿no? Por el mismo lenguaje en el que está escrito. Dificulta un poco las cosas, se escriben difícil. Yo comprendo que la gente sea engañada. Yo alguna vez me engolosiné, me gustó, estuve como una semana disfrutando el Antiedipo hasta que lo terminé de leer. Ahí se acabó. Fíjate vos que son 2 libros, Capitalismo y Esquizofrenia, que están inspirados en un antropólogo, que es Bateson, los 2. O sea, el concepto de esquizofrenia lo toman de Bateson. Después lo modifican un poco. Pero lo que hacen es liberarlo de la cuestión edípica y por eso se llama Antiedipo, ¿no? Y 1000 mesetas peor. Las mesetas son las mesetas en que discurre la vida de los balineses según Bateson. O sea, son libros profundamente batesonianos, pero que no cumplen nada de lo que Bateson decía. ¿Es reivindicable Gregory Bateson? Gregory Bateson decía, la mitad de su vida decía estupideces y la mitad de su vida decía genialidades. Más o menos equilibrado. Yo cuando escribí el libro de Complejidad y Caos, el único antropólogo que podía mencionar era Gregory Bateson. Por esto de no confundir el mapa con el territorio, de no confundir el número con una pauta, montones de cosas que eran plausibles y otra mitad que se iba al demonio mal. Claro. Empezamos hablando de Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, sí. Quería preguntarle si usted considera que si hay algunos aspectos reivindicables en su obra o si se puede prescindir de toda su obra. Yo reivindico... No se puede prescindir porque respecto a algunos temas toca algún nervio importante. En el tratamiento de las geometrías. Lo hace muy mal. Utiliza las técnicas que no corresponden, pero por lo menos se da cuenta que es la clave de muchas cosas. Es como... en la geometría ahora estoy viendo que hay una cantidad de... casi podríamos decir concepciones muy importantes, que se refieren a órdenes posibles, se refieren a sistemas posibles, ¿no? Los que comenté en algún momento de los Adinkra de Ghana,
Es un sistema de firuletes, uno diría, casi como un alfabeto. Son alrededor de 100, o sea, está en el número máximo que puede tener un alfabeto, de acuerdo con la ley de Miller, podríamos decir, el mágico número 7 más o menos 2. Un sistema que se maneja en la corteza cerebral no puede tener más de 2 a la 7 o 2 a la 9 distinciones binarias, por eso 140 y pico llega a ser el máximo de los fonemas posibles de una lengua. Por eso 7 es el número extremo de la división de la octava en materia de música. Si vos le pones 12 sonidos por octava, y bueno, lo recuerda Mongo a ese tema, o sea, ni siquiera el autor lo puede silbar. Entonces, fíjense, ninguna cultura se basa más en, y es una enormidad, ninguna cultura, estoy diciendo, 7000 culturas, ninguna se le ocurrió superar los 7 sonidos por octava. Este tema que usted está hablando, que requiere una interdisciplina entre las ciencias formales y la antropología, ¿considera que esta interdisciplina existe en las academias antropológicas actuales? Yo creo que está ahí, solo que nadie la ve. O sea, si se fijan un poquitito lo que está pasando hoy en materia tecnológica, que es donde más se nota el progreso de la ciencia y donde menos se puede discutir. ¿Progresa o no progresa la tecnología? Son posibles cosas ahora que no eran posibles hace 15 años, sí. Ahora se nos ocurre una melodía, la tarareamos y Shazam o alguna de esas cosas nos dice qué es. O simplemente los modelos que haces en tu propia página web, ¿no? Claro que sí, pero digamos, la mayoría de las buenas ideas que andan por ahí vienen de la lingüística y de la antropología. Las demás ciencias ajustan tornillos, fabrican resortes, o sea, los ingenieros no construyeron el principio que tiene que ver con el funcionamiento y la lógica de las computadoras, sino que eso se hizo en base a la noción de lenguaje. Los biólogos no descubrieron nada en materia teórica salvo adoptar la cuestión de código que venía de la lingüística. O sea, de la jerarquía de la complejidad de Chomsky, el mismo día que Miller presentó el mágico número 7 más o menos 2, Chomsky presentó, digamos, los 3 modelos del lenguaje que forman parte de la jerarquía de la complejidad. Y los antropólogos, más o menos por la misma época, 1950 y pico, estaban en África, los ingleses, en vísperas de la descolonización, inventando nada menos que las redes sociales. Las redes sociales, en 1950 y pico, faltaban 30 años para que hubiera computadoras en los escritorios. O sea, la antropología es una disciplina de la Gran 7. Es la disciplina que se le ocurrió el reconocimiento de patrones, al que se le ocurrió nada menos, ¿no? Que es lo que tira la bronca a Steven Pinker. Dice, él descree todo lo que no sea natural, ¿no? O sea, el aprendizaje y todo eso son invenciones de los antropólogos. El aprendizaje, las teorías del aprendizaje es lo que está sacando las castañas del fuego en la mitad de la tecnología que se usa, el aprendizaje de máquina. Vos sacás una foto ahora y das por hecho de que la máquina de foto reconoce dónde hay un rostro y se da cuenta cuando el rostro es sombrío. Eso sonríe, ¿no? ¿Usted negaría entonces que la antropología es una ciencia atrasada? La antropología es casi como si dijéramos lo que iba a ser la semiología y después se planchó. Es más o menos eso. Están manejándolo todo, el reconocimiento de rostros, el reconocimiento de patrones, el aprendizaje de máquinas, la lógica de las redes sociales, con todo lo que las redes sociales implican, ¿no? Con los 6 grados de separación, con las distribuciones de ley de potencia, las distribuciones ahora que se manejan en materia de complejidad, lo que está manejando Piketty, digamos, como sustituto a las distribuciones normales, es una distribución de Pareto. Paremos un poco la mano, un sociólogo. O sea, esa gente tenía las claves. Lo que pasa es que nunca se pusieron de acuerdo, nunca llegaron a tomar conciencia de todas las cosas que habían descubierto. Pero Carlos, si yo voy, por ejemplo, a una academia argentina, yo no me entero de lo que me estás comentando vos. Pero ¿tiene plausibilidad o son estupideces lo que estoy diciendo? Digamos, ¿cómo se programan las computadoras? Bueno, pero ¿a dónde tiene que ir uno para poder darse cuenta de la antropología de avanzada? Vos sabés que no hay ningún lugar donde tengan en claro estas ideas. Lamentablemente. Lo que yo te comentaba, que me dejaron solo con los posmos, hace unos años me decía, ¿no? Miguel Bartolomé, ¿para qué carajo lees a gente como Deleuze si eso no va a importarle nunca a nadie? Y llega un momento en donde esos filósofos son tomados por los grupos de poder existentes. Ahora tienen una moda tan estúpida
que necesitan hacer creer que esa moda tiene sustento filosófico, y la filosofía de esa gente lo peor, lo más trucho que hay. ¿Sabés cómo definía Deleuze la libertad que él se tomaba para interpretar a Nietzsche, a Kafka y sobre todo a Spinoza? Él decía que él, cuando hablaba de otro autor, sobre todo autores que le gustaban, no los tomaba tal como eran esos autores, sino que los agarraba por atrás. Dice estas palabras. Acá en castellano diría, le bajaba los lienzos, se lo dice en francés, queda bastante más elegante, y lo sometía a un acto de enculage. ¿Viste? Queda muy lindo. Eso quiere decir empome, ensarte, encule. Es eso lo que él quiere decir. Fíjate que esos párrafos de Deleuze nadie los menciona. Sucede con esos párrafos lo que sucede con la firma que él le puso a la redacción que había hecho Foucault del manifiesto en defensa, digamos, en apología de la pedofilia. Ahora, cuando un cura se hace pedófilo, lo lapidamos. La gente lo lincha y dice, tiene razón. Si llega a ser mi hijo, lo reviento a patada. Esto que contaba de Deleuze me recuerda a Althusser admitiendo que no había terminado de estudiar El Capital. Y era no lo había leído. Sí, uno de los mayores exponentes del marxismo. Sí, a eso lo tomé en alguno de los últimos libros, pero no me acuerdo ya en cuál. En el de... Escribí 3 o 4 que no salieron, ahora los iba a alargar para la feria, pero la crisis impidió que la hija de Bateson, ¿no? Mary Catherine Bateson, decía, papá dejaba los libros, viste que venían antes que había que cortarlos con un cortapapel, había que irlos abriendo, y las primeras páginas estaban abiertas, el resto, ninguno de los libros de Bateson estaban abiertos hasta el final. Es como la definición de cultura que tomó Raymond Williams de la antropología, sobre todo la segunda edición de Marxismo y Literatura, cambia la definición de antropología un poquito, y en la primera edición los autores mencionados eran Westermarck, Taylor era el más nuevo de todos, 1871 la definición, y uno va al CBC y te dice, mira qué interesante la definición de cultura de Raymond Williams. En la segunda edición de Marxismo y Literatura, Raymond Williams sigue mencionando esos autores, pero agrega uno, que es Kreber y Klujon, el libro de 1954, creo que es, donde menciona que hay 152 definiciones de cultura. Sí. Pero vos sabés que nunca rompió el celofán, viste que los libros venían en celofán antes, entonces tiene una nota en la contratapa. Yo imagino el celofán porque no entró al libro. Comenta del libro de Kreber y Klujon cosas que están nada más que en la contratapa y que fueron escritas por otro autor. Ahora, lo que me gustaría hacer hincapié son en 2 cosas. En la antropología argentina y de América Latina todavía tienen mucho hincapié, tienen mucha preeminencia los etnometodólogos, básicamente, se me fue el nombre, Garfinkel y el otro, Sí. Goffman y Garfinkel. Goffman es más bien interaccionista simbólico. Claro. Sí, parecido, digamos, está por ahí. Por eso, Yo lo aprecio, pero es un juntador de anécdotas ese señor. Sí, pero hoy, o sea, a lo que iba, se sigue enseñando bajo cierto bagaje hermenéutico. Goffman, Garfinkel, Berreman. Berreman yo más o menos le tengo cierta simpatía. Lo conocí a Jerry en Berkeley. Estaba en Berkeley un momento, inmerecidamente, porque había una tradición antropológica muy interesante. Estuvieron Berlin y Kay, qué sé yo. Berreman se hacía golpear la cabeza por la policía y entonces era simpático para porque fue muy revoltosa la Universidad de Berkeley, fue donde cundió esto de la antropología psicodélica. Entonces en algún momento estaba bien. Pero hay algunas personas que no emparejan, qué sé yo, los juegos de infancia con lo que podrían hacer una vez que sean maduros. Yo un día dije, ya soy grande, no voy a esperar que sea grande, y voy a, qué sé yo, darme el lujo, por ejemplo, de cambiar de idea en aquellas cosas que me equivoqué, cosa que la única antropóloga que lo hizo alguna vez fue Mary Douglas, que tiró al tacho todo lo que, porque leyó Nelson Goodman y ahí se dio cuenta que todo lo de las analogías estaba mal porque era un invento de cada quien.
Ahí se dio cuenta que esto de establecer paralelismos entre lo social y lo simbólico era una ocurrencia suya, no lo había avalado ni siquiera con algún informante. Entonces algún día dijo, todo lo que escribía antes de símbolos naturales, pureza y peligro, todo eso no vale nada. Se requiere mucha honestidad intelectual, ¿no? Claro, pero después siguió sosteniendo algunas de esas cosas porque le dieron mucha plata. Si uno busca Google Trends, diversos antropólogos, a ver, ¿cuál es el más mencionado de todos? El más mencionado de todos es Levi-Strauss, pero no por su obra, sino por los pantalones vaqueros. No hay forma de decir. En serio te lo digo. Sacás, no podés decir excepto tal cosa, no tenés búsquedas inteligentes. Cuando vos entrás a ver todos los miles de cosas, claro, son la industria de los pantalones mueve toneladas, órdenes de magnitud más que la antropología. Y con Mary Douglas pasa que es la que encabeza todo. Tiene más citas en los últimos 20 años de su vida, de 2004, que es donde mide Google. Tiene más citas que Gertz. Gertz, el único día que tuvo más citas que Mary Douglas fue el diciembre del 2006, que fue cuando se murió. Bueno, y uno de los filósofos más citados durante el siglo XX es nada menos que Michel Foucault, sobre el que estuvimos hablando hace un momento. Claro, yo he tenido, o sea, a Foucault siempre le faltan 5 por el peso, que tiene que ver. Hay un libro muy bueno sobre Foucault, porque cada tanto sale alguna crítica de esta gente. ¿La longevidad de una impostura? No, se llama Foucault, el nihilismo de la cátedra, de Melchior, un brasilero. ¿Es un libro nuevo? No, es un libro muy viejo, es del 80 y algo. Mucho no importa que sea de esa fecha porque después se murió Foucault. El problema es que Foucault publicó más libros después de muerto que mientras vivía. Le agarraron todos los cursos que andaban por ahí, que son un juntadero de palabras, o sea, no, hay páginas enteras que carecen de significado, de importancia, son casi tan soporíferos como la arqueología del saber, que es absolutamente ilegible, ¿no? Y no nada que ver con lo que fue las palabras y las cosas, que es un libro, como decía Baudrillard, demasiado bien escrito para ser verdad, pero es así, ¿no? Es alguien que seduce, se ocupa del poder, dice cualquier moco acerca del poder y todo el mundo dice, qué profundo, ¿no? Qué profundo. Y dice cosas tales como que nadie es responsable del poder. Fíjate vos, precisamente que él, creo yo, lo primero que debería buscarse. ¿Qué hace cada quien? ¿Qué hace quién con el poder? ¿Y por qué? ¿Y con qué objetivo? No, eso no importa. El poder es casi como una especie de entidad que se diría, si fuera otro autor, se lo cuestionaría diciendo esto es una definición esencialista. Como las definiciones a las que tuvo que renunciar Mary Douglas. Ella se dio cuenta, todo lo que estoy diciendo es sanata. Entonces paremos la mano, porque se basó en alguien que uno puede dudar mucha de esa gente, puede decir, se corre el peligro, está al borde del relativismo, como Nelson Goodman, pero que en cierto punto tiene razón y es difícil negárselo. Hay gente que me resulta sumamente antipática, pero cuando acierta una cosa muy seria, y bueno, hay que darle su mérito. ¿Como Franz Boas, por ejemplo? Franz Boas hasta cierto punto. O sea, Franz Boas empezó una tendencia muy antimarxista, en definitiva antimaterialista. Y cuando se muere el tipo, bueno, 50 años en realidad después de que se muere, desclasifican los papers, los papeles de documentos, correspondencia, etcétera, en la Universidad de Yale. Bueno, vamos a abrir esto a ver qué dice. Y el tipo era un marxista hasta la maceta. Era estalinista, simpatizaba con el Ejército Rojo. Y vos decís, en los textos de Boas no hay el menor indicio. Después te das cuenta, ¿no? Cartas a fulano y mengano. O sea que el tipo tenía una doble vida, era peor que Foucault en ese sentido. Bueno, volviendo un poco al tema de Foucault, y bueno, estuvimos hablando de Claude Lévi-Strauss, que son adorados como ídolos en las facultades de humanidades y de ciencias sociales. Yo creo que ahora no, el perspectivismo le ha hecho perder muchos puntos, porque lo considera como si fuera pero por las razones equivocadas. Hay gente que lo ha cuestionado por ser idealista, suponete vos, ¿no? Como si los materialistas en aquella época hubieran tenido un montón de cosas que decir. Y después terminan en el último de los estudios culturales. Claro. Gente como Godelier ahora es perspectivista.
Claro, bueno, pero si tomamos por ejemplo el caso de Darío Stanraiva, que es el divulgador más exitoso en la actualidad de la filosofía, es un fanático Foucaultiano. Y le quería preguntar, muy pocos se atrevieron con la moda y el impacto que tuvo Michel Foucault en las academias argentinas, se atrevieron a criticarlo. Uno de ellos es Juan José Sebrelli y el otro es nada menos que el filósofo Mario Bunge. ¿Qué opinión le merece Mario Bunge, por ejemplo? Bueno, Mario Bunge le tengo una enorme simpatía por 2 o 3 cosas que dijo acerca de... En el momento adecuado, no lo que dijo de Latour en su momento, respecto de que Ramsés no pudo haber muerto de tuberculosis porque el bacilo de Koch se descubrió en el siglo XIX, es como que inhibe cualquier juicio a posteriori de cualquier disciplina. Sí, confunde crear con descubrir, nada menos. Confunde, digamos, nomenclar con existir. O sea, si decimos el bacilo de Koch solo existió cuando se le puso nombre, estamos confundiendo cómo funciona la lengua. Se cree que la lengua es un sistema de nomenclatura para todo lo que hay, que no falta ninguna cosa por nombrar, ¿no? Entonces, si no está nombrado, no existe. Y sin embargo, en África, fíjate vos, no existe ninguna palabra para la música o para la danza. Y eso no impidió que surgiera la música y la danza en África como en ninguna otra parte. Eso es una de las cosas que estuve estudiando ahora con la posibilidad, una vez más, de pelearme con Deleuze a propósito del barroco. Él escribió libros sobre el barroco. Escribió un libro que se llama Leibniz y el barroco, el pliegue, y en donde uno se da cuenta que no tiene la menor idea de lo que significa el barroco en materia de música. Y después, por otro lado, una conferencia que se llama Lección de Armonía. Esa conferencia debería ser obligatoria para todo el mundo, porque está sentado en medio de una multitud y dice tonterías acerca del barroco. Bueno, pero ¿Deleuze dice algo que no sean tonterías? No creo, yo no me consta. O sea, me gustaría encontrar algo que donde decir, lo he encontrado, existe, que son los libros sobre cine. Son inesperadamente buenos, muy buenos. ¿Y de Guattari? Guattari no recuerdo nada bueno, salvo, bueno... Es muy gracioso, eso es algo positivo, ¿no? ¿Eh? Que es muy gracioso. Sí, sí. Bueno, estuvimos hablando antes de Deleuze y Guattari por el libro Imposturas Intelectuales de Alan Sokal y Bricmont. Usted contó que lo trajo a Sokal a dar una conferencia. Dio varias conferencias, fue a La Plata, fue a Ciencias Exactas, donde se precian de haberlo traído. Yo digo, ¿cómo fue que lo trajiste? ¿De cuánto salió el pasaje? ¿Por qué línea vino? ¿En qué hotel estuvo? O sea, lo trajimos nosotros con un, no me acuerdo, Wasit Pic que había antes. Lo fuimos a visitar previamente, ahí comprobamos, digamos, que era más o menos quien decía ser. Igual yo creo que le falta un poco a esa gente. Se nota que son matemáticos que tomaron los libros en cuestión y les dieron una leída 5 minutos antes, ¿no? No ven todo el edificio. Sin embargo, hay unas críticas que son totalmente acertadas. Por ejemplo, que Bruno Latour no tiene ni idea cuando habla de la teoría de la relatividad. Bueno, sí. Eso en particular no me interesó mucho porque en teoría de la relatividad se han dicho cosas más estúpidas dentro mismo de la teoría de la relatividad. O sea, hay una interpretación que es absolutamente delirante y que da para cualquier cosa. No quisiera meterme acá en mis ideas sobre la cosmología porque tampoco vienen demasiado al caso, ¿no? Pero se ha hecho mucho oscurantismo, Böhm y toda esa gente. Todo el universo holográfico y todo lo demás que está... ¿La teoría de cuerdas? Bueno, la teoría de cuerdas me parece un poco más lúcida, pero lo estoy empezando a considerar seriamente ahora que descubrí que se maneja más o menos como la simbología de los Adinkra, de los Akan, de los Ashanti de Ghana, que tienen toda una, casi como un alfabeto de símbolos que clarifican en realidad, lo que está clarificando es cómo funciona un sistema. No importa tanto lo que diga, sino por lo menos hay como si fuera significantes, figuras geométricas, cada una de las cuales es derivable de la otra mediante transformaciones. Un poco lo que pasa con los verdaderos códigos. Entonces hay como si fuera un repertorio de cosas que se refieren a algo, no importa lo que sea. Se refieren a una cantidad de nociones, podríamos decir que ellos lo materializan como refranes y cosas por el estilo. Pero eso es medio como un juego. El tema es, lo que vale, lo que se aplica ahí son cómo funciona un código, esa es la clave de todo.
Lo que me gustaría saber también, poniendo un poco al tema de la antropología clásica, hay un texto, bueno, valga la redundancia, que es clásico, que es Adolescencia y Sexo en Samoa, de Margaret Mead, que me parece un texto que tiene preguntas interesantes, ¿no? La pregunta de partida del texto es si en esa comunidad de Samoa efectivamente hay tabúes respecto al sexo, la muerte y el parto. Y Margaret Mead descubre que no, y que es una sociedad más libre, etcétera, ¿no? Simplemente considero esto, me gustaría, Carlos, a ver si coincidís conmigo o no, que ese estudio, o sea, Margaret Mead fue solamente a Samoa y no tenemos más datos de eso, No puedo de esa época, de los años 20, de lo que dijo Margaret Mead, porque Friedman va después, en los 80. Sí, pero igual conversa con mucha gente que fue informante de Margaret Mead. Estuvo antes de los 80. El tema es lo que hizo, estuvo como 20 años trabajando en Samoa Freeman. Y lo que pasa que se animó a publicar algo contra Margaret Mead una vez que Margaret Mead se murió. O sea, en 78 ya empezó el carnaval de despedazarla porque ya estaba muerta y no podía responder. Era muy peligroso cuestionar a Margaret Mead. Hoy también. Creo que sí. En Estados Unidos hubo gente que, qué sé yo, Harold Driver tuvo que salir, como el nombre le indica, tuvo que salir a manejar taxis porque lo dejaron en la calle. O sea, los boasianos fueron un grupo de poder muy fuerte. Un autor que escribió sobre el tema es el economista Acemoglu. Quería saber si lo leyó y qué opinión le merece. Sí, son visiones interesantes por momentos. Igual no hay ninguna visión que me contente absolutamente respecto de lo que podría tener algún componente decolonial o algún componente crítico de la economía tradicional, ¿no? Acuérdense de la crítica que hacía Baudrillard, por ejemplo, de Malinowski y todo eso, confundiendo un poco los términos. Confundiendo el hecho de que, bueno, Malinowski hubiera sido funcionalista en alguna época para evaluar, ¿no?, retrospectivamente toda la obra de Malinowski, que es 30 años anterior al descubrimiento del funcionalismo. O sea, las etnografías de Malinowski son de la Primera Guerra Mundial, las realizó, sabido es que se quedó varado ahí, y después, en el 30 se fue a vivir a Estados Unidos y ahí es cuando conoció el funcionalismo. Entonces es como si fuera una postura crítica un poco ridícula. Igual me gusta la gente que tenga una base en África porque, un poco por deformación profesional, les puedo decir, África me interesó siempre y cada vez que me refiero a África o que estudio algún aspecto, sobre todo estuve dando un seminario de antropología de la música, respecto de la significación de África en materia de música ante el resto del mundo. Y es infinitamente más grande esa influencia de lo que creíamos hace poco tiempo, ¿no? Sí, si usted tendría que reivindicar y recomendar autores de ciencias sociales de la actualidad que estén vivos y que estén publicando, ¿a cuáles serían? Eso es complicado. Depende de en qué tema nos metemos. Antropología, por ejemplo. Yo me quedo a veces con autores clásicos en ese sentido. Me impresionó en su momento Roy Rappaport, lamentablemente se murió. En este momento me interesan autores tales como Stephen Lansing, no sé si... porque han trabajado temas que yo también trabajé. Él trabajó Bali, por ejemplo. Entonces una cosa lo que era Bali en la época de Margaret Mead y Bateson, un poco lo que era Bali en la época de Clifford Geertz y un poco lo que es Bali ahora. Porque él tiene una concepción más bien estructural. Lo mismo Tenser, el autor de ese libro de Camelango Queviar de Bali, son musicólogos muy buenos. Y a veces parece, bueno, si vamos a hablar de música se necesita un musicólogo, si vamos a hablar de economía se necesita un economista, digamos, alguien que tenga... Y si tenemos que hablar de filosofía, ¿a quién reivindicaría en la actualidad? Es un poco complicado. La filosofía de la cual estoy más cerca es una filosofía como la de Mario Bunge, que a veces se resiente por el hecho de parecer, a veces parece más positivista de lo que es, ¿no? Es como que da por supuesto una cantidad de cosas. En lo que dice de Bruno Latour yo estoy perfectamente de acuerdo con él, pero la hice demasiado de golpe
y sin el trabajo cuidadoso Minucioso. de fundamentación. Me gustaría también volver un poco, porque es muy importante, yo creo, más que nada en el espacio en el que estamos hablando, nombrar un poco de lo que se da respecto de antropología clásica, antropología contemporánea, más que nada en Argentina. Estimo que... Yo mucho no conozco de eso. No, pero seguramente a Víctor Turner también lo Sí. conocerás. ¿Crees que, por ejemplo, los conceptos de drama y todo ese tipo de cuestiones de Víctor Turner son relevantes al día de hoy o fueron relevantes en su momento? Puede ser en algún momento el concepto de liminalidad, son bonitos conceptos. ¿Útiles? Útiles hasta cierto punto. Cuando uno se fija qué fruto ha dado eso, y es muy escaso. Recuerdo una italiana que le sacó el jugo al trabajo sobre los dramas sociales. Acá se hizo un trabajo sobre los juicios a las juntas como dramas sociales. Está muy bien, pero es más o menos... es todo un conjunto de cosas que se queda muy cerca de un marco casi, podríamos decir, interpretativo. Es como que me estás diciendo que no lees etnografías argentinas tampoco. No leo etnografías argentinas si puedo evitarlo. En realidad, o sea, el género de la etnografía no es algo que me parezca es enormemente sustancial, porque a veces se parte de la premisa de que hay que leer un montón de etnografías, digamos, 6 o 7.000 etnografías, para más o menos tener idea de cómo funciona el mundo. Y realmente el hecho de que cada etnografía sea el producto de alguna moda, es como que es un poco molesto. Una moda interpretativa, es un poco... Paremos la mano, es más o menos lo que hacía Boas hace 100 y pico de años, o sea, muy al principio. Está bien, hay una dimensión en donde la interpretación y la hermenéutica pueden llegar a ser alguna clase de ayuda. Pero son cosas que se terminan pasando de moda demasiado rápido. Yo calculo, no me preocupa tanto la teoría argentina como la teoría en general. La teoría es algo que básicamente se constituye en relato con muy poco esfuerzo. Y no digo que esté mal los relatos, hacen falta en algún momento, pero hay que tener en cuenta que uno debe ser reflexivamente consciente de que está trabajando con un relato. Acá tenemos, por ejemplo, sus libros Crítica de la antropología perspectivista y Paradigma y estrategias de la antropología simbólica. Se puede ver en su obra que usted es muy riguroso y que no le teme al uso de herramientas formales. Yo le quería preguntar si siente que tuvo alguna influencia del positivismo lógico o de autores como Bertrand Russell o lo que fue la filosofía Carnap, la filosofía informada por la lógica y por la matemática. Sí. Sí, se puede, pero bueno, con las salvedades del caso, ¿no? Bertrand Russell me interesó, pero a la larga uno se da cuenta que de entre los autores de Principia Matemática el que queda es Whitehead más que Russell. ¿Por qué? Porque se refería a otras cosas, era como que tenía una mentalidad un poco más epistemológica. Entonces hablaba fue junto con Saussure, uno de los primeros en hablar de perspectivismo. Saussure decía cosas tan bravas como que es el observador el que define el objeto. O sea, depende de la mirada que apliques, es la perspectiva lo que define el objeto, la perspectiva del observador. Y eso, bueno, funcionó bien, fue muy útil, como para decir, lo que yo estoy mirando es una perspectiva de la realidad, hay que entenderlo como eso. Yo selecciono algo de la realidad y eso se vincula, digamos, con otros marcos que tienen que ver precisamente con Pareto, con el hecho de que las cosas que se han descubierto que funcionan es porque están observando los parámetros y las variables debidas en el momento debido. Lo que hay que hacer también es tener en cuenta que si cambias de ángulo y si cambias de énfasis, por ahí cambia todo. Nosotros, la gente de complejidad tiene un teorema que es irrenunciable y que es el teorema que se llama no hay almuerzo gratis. ¿De Milton Friedman? No. Esto no se refiere a que no te alcanza la guita para el almuerzo o que te sale un ojo de la cara, sino que es una teoría que dice, no hay un algoritmo que resuelva ni siquiera una misma clase de problemas con la misma eficiencia.
un algoritmo que te funcionó, pongamos por caso, una meta heurística en un problema de optimización, al principio surgió ahí. Y después se fueron extendiendo, lo que se llama aplicaciones en matemáticas, se fue extendiendo a otros dominios, el mismo principio. Quiere decir, una teoría que te funcionó, no tanto una teoría, ¿no? Una relación de cuáles son los parámetros que importan y cuáles son las variables a observar. Algo que te funcionó en un momento dado, lo cambias un poquitito así, y por el efecto de las alas de mariposa, al día siguiente no te funciona. O no te funciona en un problema que vos decís es un problema muy parecido. Y ahí es donde hay una cantidad de problemas hondísimos como para que yo me case con alguna teoría y me quede viviendo ahí. Problemas tales como, ¿qué quiere decir muy parecido? Ese es un tremendo problema. Yo escribí un libro ahora que es más grueso que este, el doble, que se refiere a la comparación, las problemáticas de la diferencia, de la similitud, de la analogía. Y ahí descubrí que básicamente, primero que nada, un montón de gente estuvo mintiendo demasiado tiempo, y no necesariamente los posmos. Murdoch, me refiero, lo ubican, el de los archivos de Yale, el de la antropología. Estamos hablando de modelos y metáforas, el libro. No, estamos hablando de uno que se llama Dilemas de la similitud, la diferencia y la comparación. No está publicado, está en mi página, como todos los libros están libres, digamos. Un libro sobre la comparación, otro sobre geometrías del poder, ahí es donde entra Foucault. Yo en distintos libros, digamos, fijo... sus enemigos. Mis enemigos, digamos, están... El de la geometría del poder está articulado en torno de Foucault, el de perspectivismo en torno de Deleuze, el de la comparación en torno de Bourdieu, que no es un enemigo, pero a veces se comporta como si lo fuera, dice una sarta de tonterías a propósito de las redes. Tendría que nombrar a sus enemigos. Bueno, sería Foucault, Deleuze, podría ser Derrida. ¿Y cuál algunos? No, Derrida le tengo alguna simpatía porque tiene algunas cosas que no son iguales. El problema de esa gente que se pone chanta y de repente se larga a hablar, como Lyotard ya lo hacía, ¿no? Los posmodernos, Guattari, Badiou también se manda algunas tonterías. Y además es casi como si fuera la versión, o sea, se oponía a Deleuze y el tema de lo infinitesimal en nombre de la teoría de conjuntos, que tiene, digamos, algunos impedimentos fuertes. Lo que no sabe mucha gente es que algunas trifulcas en las que estaba metido gente como Bertrand Russell ya se resolvieron en algún... Y después descubrieron que, o hubo razones para pensar, en X años se inventaron las computadoras que dependen de un sistema formal más que de cualquier otra cosa en la Tierra. O sea, si no tenés algo en un sistema que funciona ordenadamente, no podés sumar 2 más 2. Es el principio de Turing, fundamentalmente. Y las computadoras nunca tuvieron problema con el problema de Gödel. Y uno se pregunta por qué. Y bueno, porque a alguien se le fue la mano mintiendo acerca del teorema de Gödel. ¿Quiénes podrían ser? Todo el mundo. O sea... Hay un capítulo específico del libro de Impostores Intelectuales sobre las malas interpretaciones de... Claro, que son mayoría. Muy absolutamente mayoría. El tema con Gödel es que no se le prestó atención a Gödel cuando escribió, tiene un capitulito después de ese famoso capítulo de la prueba, que te dice cuáles son las condiciones en que la prueba de Gödel es atinente. Y bueno, tiene que haber un sistema de funciones recursivas primitivas que trabaje en relación con una cierta matemática, que como la matemática de Peano, ¿no? Una cierta aritmética como la de Peano. Y no se da esto de, ¿no? Uno es un número, un sucesor de un número es otro número y todo ese tipo de cosas. Esas son definiciones recursivas porque está utilizando otra instancia de lo que está definiendo, ¿no? El sucesor de un número es otro número. Es bravo. Pero el problema no es tanto de la recursividad como creía Gödel, como no alcanzó a cerrar muy bien Gödel, de modo que se generalizó eso, porque si hay una aritmética de Peano, sin duda alguna que aparece el problema de Gödel. Pero fíjate vos, las computadoras trabajaban con un procesador, ¿no? El famoso 8080, esos de los primeros que aparecieron esos procesadores de las computadoras personales, que no usaban la aritmética de Gödel para el procesamiento.
sino que usaban sumas, la única operación. Entonces no tenían producto, por ejemplo. No tenían división, no tenían resta. Digamos, una resta es una suma de un número negativo. Una división es otra clase de operaciones. Una suma es una multiplicación, son varias sumas. Al no tener las 4 operaciones del sistema de Peano, utilizaban sin saberlo la aritmética de Pressburger. Y la aritmética de Pressburger, buscas Pressburger en Wikipedia y vas a ver, es un sistema de aritmética decidible, o sea, no tiene el problema de Gödel. Como no había ese problema de utilizar teoría de conjuntos con operaciones ambiguas, no se daba el tema de la indecibilidad ni de la incompletitud en las computadoras. En computadoras nadie nunca dijo, uy, acá no podemos seguir adelante por el problema de Gödel. En ninguna ciencia aplicada sucedió eso. Me gustaría volver también un poco al caso de la antropología. Sí. Iba a beber el micrófono. No, que en la antropología, especialmente en la antropología de América Latina, es muy difícil a veces distinguir lo que es antropología de etnografía. Algunos lo terminan asimilando. ¿Crees que es lo mismo? Y si no, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre antropología y etnografía? No, la etnografía básicamente es una fase, un aspecto, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el trabajo de campo. Me parece muy interesante el trabajo de campo, pero solo como, podríamos decir, la definición de algo, de una serie de procedimientos que te permite llegar a un determinado resultado. El problema que tenemos en ciencias sociales es que muchas veces no tenemos una definición de problema. Entonces, bueno, vamos al campo a ver qué pasa, en definitiva, a ver cómo pinta. Hacemos un montón de preguntas y se cree que, contrariando lo que decía Einstein, por ejemplo, ninguna suma de datos puede llegar a constituir una teoría, hay que dar un pequeño salto. O sea, no sumando elementos de juicio, que es un poco el metamito, podríamos decir, de la etnografía, ¿no? Sumando descripciones vos llegás a una ciencia o un horizonte, llamarlo, ponerle un nombre cualitativo si vos querés, ¿no? Por más que es engañoso eso, cualitativo para mí es la lógica formal. Y bueno, hubo gente que se apropió de eso como para fingir que tiene un método, cuando en realidad no tiene ninguno. Es el método de sentido común, lo que se ha descubierto que no funciona desde la época de Platón. Entonces, la etnografía es un poco como que fue tomada por mucha gente como si fuera el desideratum. Si vos lees cuál es la objeción que tiene que hacerle Marshall Salins a los postmodernos, es que, bueno, ya se perdieron la etnografía a fuerza de malinterpretarla, de cuestionarla, de ponerla en tela de juicio, ponerla entre paréntesis, de definirla, digamos, como un sistema, como una estrategia de persuasión, montones de cosas. Tiraron, como se dice, el agua, ¿cómo es? El bebé con el agua del baño. Y entonces, bueno, si no hay etnografía, no hay antropología, dice Marshall Salins. Lo dice él, y si uno se fija un poquito, él nunca hizo etnografía. Trabajó alguna vez cuando era chico, se sumó a un grupo que fue a Fiji a hacer etnografía. Fíjate vos lo que pasa con Salins, pasado un tiempo menciona, cuando tiene que mencionar la realidad antropológica de Fiji, y menciona otras etnografías, cualquiera menos la de él, que es malísima. Él mismo lo dice, ¿no? Y después, cuando es grande, trata de ocuparse de cosas que no involucran ir al campo, porque ya se considera una persona grande. Era como un grupo que había acá, antropocacos se llamaban, que decían, bueno, no aceptaban ir a hacer trabajo de campo si no había por lo menos agua caliente, aire acondicionado y alguna garantía. ¿Y por qué se convirtió, por qué se homologa la etnografía, la antropología, por lo menos en América Y porque hay Latina? gente que más o menos endiosa el trabajo de campo como si fuera la culminación del trabajo antropológico. Y es simplemente una fase, es decir, bueno, yo voy a trabajar con datos de la gente, pero lo importante no es trabajar con datos, sino hacer algo con ellos. Por eso me gusta gente como Lansing, que te dice, bueno, yo voy a ir a Bali a ver qué pasa. Y yo voy a Bali a ver algo que hace falta que se vea desde un punto de vista antropológico, que en eso la antropología hizo un aporte gigantesco, que es el concepto de agencia.
O sea, los modelos basados en agentes, todo lo que vino después, que era todo lo que había más o menos terminado de elaborar Michael Lagar, no sé si lo oyeron nombrar, que era el que antes tenía un artículo, ¿no?, hacia un método, que era un artículo fenomenológico sobre todo, ¿no?, gadameriano, schutziano, qué sé yo, cuando era joven. Pero después se dio cuenta que en el concepto de agencia hay un componente, o sea, el análisis micro de la antropología, analizar qué es lo que pasa entre vecinos. Y resulta ser un análisis del cual se desprenden conclusiones generalizables o generalizadas, por poco que se acumulen y se tengan bien en cuenta. Y no son replicables encima. Sí, pueden no serlo, porque digamos el tema no es la replicabilidad, porque la replicabilidad, la búsqueda, ¿no?, de algo replicable, exactamente se sabe que no es posible en un sistema complejo. ¿Por qué? Por lo que los que estudiaron caos llaman dependencia extrema de las condiciones iniciales, que es la base del no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis quiere decir un pequeño decimal te puede hacer cambiar la trayectoria del sistema. Por eso es que no hay análisis, no hay predicción meteorológica para más allá de 4 o 5 días. Los meteorólogos se acostumbraron a vivir con eso, son felices, se divierten como pocos. Y sin embargo no pueden decir qué va a pasar el 17 de octubre de 2078. No tienen la menor idea. Para hablar un poco de la relación entre la antropología y la psicología sobre lo que usted escribió, ¿considera que el psicoanálisis sirvió o hizo algún aporte a la antropología o más bien la entorpeció? Si hizo algún aporte fue hace mucho tiempo. Después perdió una base muy grande con la, podríamos decir, con los análisis, con la neurociencia, ¿no?, en definitiva. ¿Quedó obsoleto, se puede decir? Absolutamente, porque primero que nada reveló Hobson, pongamos por caso. Sí, que básicamente refutó la interpretación de los sueños. Claro, exactamente. Y la refutó muy duramente. ¿Se puede decir que Malinowski haya refutado el complejo de Edipo? Puede que sí, puede que es razonable que lo haya hecho, porque digamos la sociedad vienesa y la sociedad rovendesa se rigen por principios distintos. Yo creo que el psicoanálisis fue enormemente magnificado, fue mal comprendido como teoría de una época. Sobre todo acá en Argentina y en Francia. Sí, que son los dos únicos lugares fuera de Manhattan, ¿no?, la Park Avenue, no digamos el Bronx, donde prendió esa clase de ideas. Hay un libro que se llama El libro negro del psicoanálisis. Sí, de Meyer, ¿no? Claro. Catherine Meyer. Que destaca precisamente en qué lugares se usa esto, y descubre que nada más que en 3 lugares del planeta, es como si fuera... Sí, en Italia, por ejemplo, en Alemania no hay, es muy complicado de encontrar. En España sí, pero bueno, con la misma facilidad con la que se encuentra un vidente. Muchísimas veces son ideas llevadas allá por argentinos, ¿no? Los argentinos dominan artes que son absolutamente esenciales para, en el siglo XXI, hacer que alguien crea esas ideas, ¿no? ¿Se puede hablar de que el psicoanálisis es pseudocientífico? Eso es lo que piensa Bunge, si no me equivoco, sí. Y yo encuentro muy difícil refutar esa idea. O sea, no sé si es pseudocientífico, es una concepción de una teoría en otra época. Y es una teoría que, a diferencia de, pongamos por caso, la selección natural, no pudo ser definida, es el problema que tiene Levi-Strauss, no pudo ser articulada algorítmicamente. Todo lo que no sea algoritmo se pasa de moda. No pudo ser formalizado. No pudo ser formalizado, no pudo ser... son palabras muy duras, eso hace pensar en una especie de lógica simbólica. Cuando en realidad no pudo ser formalizado en un conjunto de enunciados que sea más o menos ordenado. Que es lo que decía... El criterio de computación de Alan Turing dice, esto va a funcionar, esta máquina de Turing va a andar, nadie dice que va a llegar a una solución, pero va a andar, va a tender a aproximarse a alguna solución, tal vez algún día llegue a solucionarlo, en tanto esté definido, no digo inequívocamente, pero más o menos bien definido, todo el mundo sabe lo que es eso. Si vos no tenés esa clase de cosas, y de repente cuando
estás formalizándolo, axiomatizándolo, arreglándolo un poquito, lavándole la cara, no es más que eso, te das cuenta que todos los enunciados son de carácter homuncular. Siempre hay como si fueran hombrecitos que hacen cosas. Hay, por ejemplo, mecanismos de censura, ¿no? Que es como un policía que no te deja pasar. Sí, el subconsciente. El subconsciente y todo lo demás. O sea, ¿qué clase de mecanismos son esos? Y eso ya Bateson cuestionaba sobre esa cosa. Conceptos con definiciones imprecisas como el mismo inconsciente. No tanto imprecisas, ¿no? Con definiciones homunculares. Son hombrecitos que es como que tuvieran voluntad. Son algo que lo venían cuestionando filósofos tales como Nelson Goodman, Whitehead, Bateson mismo, ¿no? O sea, esto se llama... Whitehead le había puesto un nombre muy lindo en inglés que se llama misplaced concreteness, ¿no? Concretitud o concretidad mal emplazada. Nosotros no podemos ni siquiera decirlo en castellano elegantemente. ¿Y cuál fue el aporte entonces en antropología del psicoanálisis? ¿Qué estuvo en la escuela histórico-cultural por ahí? Estuvo por ahí en algún momento. Había gente que se había interesado mucho en Freud. Yo pienso que es a falta de otra cosa, como se dice en Francia, a falta de algo mejor. Era algo, porque lo otro era asociacionismo, era más terrible todavía. Acá daba la sensación que había una especie de edificio que después cuesta mucho tiempo y hay gente que no llega a ver que es una especie de gigantesca antropomorfización. Y hay gente que se queja de los conceptos que son esencialistas, pero cuando están en la propia ciencia ni cuenta que se dan. El psicoanálisis tiene algo de eso, ¿no? Así que Sebrelli también está en contra de eso. Sí. El olvido de la razón hace una muy buena crítica sobre todo a Lacan, a quien considera definitivamente un charlatán. A Freud le tiene cierto respeto por... Y es otra época, sí. No, es muy... El malestar en la cultura, por ejemplo, lo reivindica, pero a Lacan sí. Dice, por ejemplo, que es completamente... imposible de entenderlo. Usted estuvimos hablando... No, yo creo que no es tanto eso, porque él hace un esfuerzo por enrevesar las cosas, pero realmente lo que tiene que decir cuando uno lo puede traducir, ¿no? Hay un ejercicio muy lindo de... creo que es Mills, alguno de esos sociólogos muy tempranos, que agarra un texto de Talcott Parsons, que es enormemente complicado, y lo resume en un parrafito. Y Stuart Mill. Y verdaderamente lo resume, o sea, no hay más que agregar, es charlatanería, está de más. Y después hay cosas que son visiblemente equivocadas, como, bueno, todo su manejo de la lingüística, todo su manejo... Chomsky llamó charlatán a Lacan, dijo que era un charlatán consciente de serlo. Yo creo que sí, porque se maneja con eso, utiliza la ininteligibilidad como herramienta, claro. Además aprovecha algo que es... yo creo el principio de esos charlatanes es que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Eso es lo que posibilita, lo que explica, digamos, la posibilidad de existencia de un Deleuze o de un Lacan. Cuando el tipo dice, por ejemplo, Deleuze, que el concepto de multiplicidad es un buen sustituto del concepto de sociedad, está hablando de algo que no es lo que él imagina a través de una lectura de una mala traducción, ¿no? Que traduce Mannigfaltigkeit, que quiere decir variedad, como si fuera multiplicidad. Multiplicité pone el franchute y Deleuze se lo traga. Y es un malentendido. Y después, bueno, los malentendidos de ¿cómo se llama de Lacan, ¿no? Nos hemos pasado días enteros riendo con Sócrates y con todo lo demás. Confundir números irracionales con números imaginarios, por ejemplo. Claro, y más todavía que eso es creer que irracional quiere decir irracional cuando no entiende que quiere decir no se puede expresar ese número como una razón, o sea, como una división, como una fracción de números enteros. Sin embargo, en las academias argentinas, Lacan es otro de los ídolos incriticables junto a Foucault y Deleuze. ¿Cree que esto se va a solucionar a corto plazo o es una...? No, es incurable. Es incurable. Van a dejar... ¿Tiene una visión completamente pesimista al respecto? No, totalmente. La gente sigue creyendo en esos aunque los deje de usar. O sea, la gente que dejó de usar, pongamos por caso... psicoanálisis lacaniano como parte del andamiaje antropológico, lo dejó usar no porque haya entendido y se dio cuenta que estaba mal, sino porque pasó de moda, nada más que eso. No puede durar una moda más de 15 años, se gasta. Pero y eso pasa en tecnología también.
Yo hice una tesis en el 91 sobre inteligencia artificial y me dijeron, no, nunca más se va a hablar de esto. Y yo le dije, bueno, déjenlo dormir y esperen un tiempito a ver qué pasa con inteligencia artificial. Ahora no hay otra cosa que inteligencia artificial. También me gustaría saber si en la antropología efectivamente se le ha dado demasiado lugar a lo que son los ritos y la brujería. Por ejemplo, recordamos a Evans Pritchard y los No, Asande. los Asande. Y también, bueno, también, no, hablar de Edmund Leach, no, pero bueno, pero al hablar tanto de, por ejemplo, de un libro seminal como significa el de los Asande, al día de hoy, ¿vale la pena volver ese tipo de Yo creo que etnografías o no? alguna idea hay que tener. Alguna idea hay que tener. Hay que leer las etnografías de Malinowski. No las de Porque- Van Pritchard. No, la de Malinowski, digamos. El problema es que es Van Pritchard, no con los Nuer, con los Asande, Claro. o con los Cachín, Edmund... ¿cómo era? Leach. Edmund Leach. Con esa gente puede llegar a pasar que sea redundante leer etnografías que a la larga son casi como construcciones, como variaciones sobre una misma clase de narrativas, ¿no? La narrativa detallista, el proyecto de explicar algo tratándolo de tornarlo racional. Claro, si una sociedad cambia o no, o si cambia por el conflicto, ¿no? Por ese tipo de cosas. Pero me parece que está demasiado atada, tiene los pies demasiado pegados a la tierra y no levanta un vuelo epistemológico necesario, no pasa, es como lo de los puentes de Euler, los puentes de Königsberg, que tuvo que dar el salto respecto de que eso no tenía nada que ver con puentes, no era una cuestión personal con el río Pregel o con la parte de Rusia que estaba separada de la otra parte por los países bálticos, sino que no tenía nada que ver con la cosa concreta en sí, que si uno levantaba un poquitito el vuelo podía encontrar la mejor perspectiva para explicarlo, ¿no? Me interesa esa antropología, el hecho de que puede llegar a ser la base, la descripción de las cosas puntuales de un paso de un orden más alto y que tiene que ver con principios tales como la autoorganización, por ejemplo, con la emergencia. Son conceptos muy importantes y sobre todo con las transiciones de fase. Bateson se dio cuenta en algún momento que todo lo que el tipo tenía como puro fenómeno narrativo, ¿no?, de la esquismogénesis entre los Diadmul, y bueno, estaba mejor explicado en la cibernética, donde no había indio, no había nada, era simplemente una relaciones entre parámetros y variables. Y en vez de desempolvar libros como los de los transaccionistas como Payne, o de agarrar a Leach, o de agarrar a inclusive a Glackman, ¿qué respuesta contemporánea o moderna? Yo creo que había que poner esos libros en contexto. Por eso, Ver en qué medida significaron algo. Ver en qué medida algunas de las búsquedas que se hicieron estaban descaminadas. La mayor parte, o sea, lo primero en la comprensión, decía Gadamer, es un malentendido, después se tiene que corregir, ¿no? Y a menudo sucede que cuando uno quiere corregir algo lo tuerce en el sentido contrario, lo primero que pasa. Yo pienso que eso debería conocerse. El problema es que a veces absorbe mucho tiempo esa etnografía, y vos decís, y a veces se corre el riesgo de que se la tome en serio, tal como es, y uno se quede atado a eso. Mucha gente se quedó atada a lo primero que conoce. Por eso acá hay levistrocianos todavía. Hablando un poco más entonces de lo que sería autores actuales. Usted nombró brevemente a Steven Pinker y estuvimos hablando de la relación entre psicología y antropología. Le quería preguntar si considera que la psicología evolucionista tiene aportes para hacer a la antropología, o la ve más como una herramienta secundaria. El problema es, tienen una teoría demasiado buena, que a veces no se adapta a lo que están estudiando. ¿No se adapta a los hechos? No, el problema es que a veces no entienden ellos qué es lo que evoluciona y por qué, y qué es lo que no. Entonces a veces es como que, suponete vos, hay muchos estudios lingüísticos de lenguaje, de, digamos, el cambio lingüístico.
El primero que admite que la lengua cambia es Chomsky. Pero te dice, ¿cambia? Sí, cambia todo el tiempo, pero no evoluciona. ¿Por qué no evoluciona? Y porque él hace un modelo que sirve para las lenguas de Nueva Guinea y para el inglés, que hace, no sé, 30.000 años que están separadas. En ese lapso la lengua cambió prácticamente todo, pero no evolucionó nada porque se trata de la misma clase de sistema. Es como la diferencia, claro, es lo genotípico y lo fenotípico. Cambió en la superficie. En el fondo, los resortes que importan de cómo funciona el lenguaje son exactamente lo mismo. Y la prueba es que se utilizó, digamos, el marco chomskiano, las distintas gramáticas y postgramáticas y no gramáticas y máquinas de Turing, o sea, toda la jerarquía de la complejidad en cualquier lengua, y funcionó en todos los casos. Es más, no se necesita que sea una lengua lo que se está estudiando. Lo más fascinante que tienen esos modelos generativos, que son modelos en realidad basados en funciones recursivas, es que se pueden aplicar a cualquier cosa. A mí me sorprende el hecho de que el marco chomskiano haya servido para que, por ejemplo, Lindenmayer hiciera el modelo de la forma de las plantas de toda la botánica. No hay una planta que no pueda ser descrita mediante una gramática de Chomsky, digamos, diversos niveles de lo que podríamos llamar autómatas, ¿no? Están entre los autómatas ligados linealmente, los autómatas de almacén. Ya con eso podés hacer la clase de modelos dependiente de contexto, independiente de contexto, como para hacer todo eso de que te va generando, si vos cambiás por rayitas y por giros, ¿no?, los elementos del lenguaje, obtenés formas. Y si vos lo cambiás eso, cambiás los elementos gráficos por elementos sonoros, y obtenés música. Que es lo que buscaba hacer Levi-Strauss con el parentesco también. También, o sea, no importa que sea parentesco, lo que importa es que sea un sistema que funcione de alguna manera. Y eso es lo que, o sea, el proyecto más interesante de la antropología hubiera debido servir para demostrar que, bueno, el plano ontológico no es tan importante. No es que no sea importante lo que sucede, sino que nosotros tenemos potestad sobre otra cosa. Porque el objeto, esto lo decía Marx, de la ciencia no es tanto comprender la realidad, sino tener idea de qué es lo que hay que hacer para cambiarla. Es un problema de cómo, no es un problema de por qué. El por qué se aplica a determinada clase de modelos, tales como la ley de gravedad, que son pelotudeces, así donde hay unas pocas variables y unos pocos parámetros y se conocen bien los principios por los cuales funciona. Por ejemplo, vos se los explicaba antes que dabas teoría antropológica clásica en la UBA. Sí. ¿En qué queda la búsqueda de Morgan respecto al origen del lenguaje, ¿no?, que él se preguntaba, ¿no?, por el lenguaje esteario, semítico? ¿Qué respuesta se puede dar en 2019? Yo creo que se corre un enorme riesgo con esto de la búsqueda de los orígenes. Y el riesgo es inspeccionar los casos que existen y determinar cuál es el más elemental y decir el origen tiene que estar para este lado o retrocediendo un poco más. O sea, la búsqueda de los orígenes puede degenerar en una especie de jerarquía de la complejidad. Pero no en el sentido chomskiano, en el sentido formal, sino que sea una jerarquía de valores, de riqueza, y eso, por eso estoy trabajando la geometría, porque en geometría está todo al revés. En geometría, los pueblos que tienen las tecnologías más pedorras son los que tienen no solo las ideas, las realizaciones geométricas más ¿Qué nos impresionantes. podrías adelantar de este nuevo trabajo? Y por ejemplo, los Selknam, los Yamana, tienen tecnologías de, digamos, fabricación de artefactos pequeñísimos con mínimo de herramientas, sin metalurgia, sin cerámica, y te hacen unas cestas, por ejemplo, los Yamana, impresionantes, con nuditos, con materiales que son los materiales justos, con la grasita que hay que agregarle para que no pierdan agua del lado que corresponde para que no se contamine. O sea, te hacen unas obras maestras de ingeniería, en definitiva, y de, digamos, aplicación de medios para llegar a determinados fines. Es un trabajo finísimo. Y bueno, qué sé yo, los pigmeos tienen una pintura corporal impresionante. Tienen una música que se asemeja a la música del periodo gótico. Esto ya lo venía adelantando Boas.
un poquito, con los Coaquiutl, ¿no? Si no me estoy equivocando. Claro, pero los Coaquiutl es como si fuera ya como una alta cultura comparado con los casos que se han hablado de, qué sé yo, los tasmanios, los fueguinos, los pigmoides, los negritos, que siempre eran ejemplo de lo más elemental de todo. Y en algunas cosas sí, en otras no. Son gente que tiene los Hoisan, digamos, bosquimanos, hotentotes, tienen las lenguas más complicadas que se pueden imaginar. Con tantos casos, decía, ¿cómo se llamaba? George Steiner, tienen tantos casos gramaticales que harían empalidecer a Platón, ¿no? Y tienen tantas cosas que los griegos los juzgarían, digamos, sobreactuados. Y sin embargo, los pigmeos tienen músicas comparables a las del órganum de la época de la escuela de Notre Dame, ¿no? Que es como decía Nietzsche, la música dejó de ser compleja en el Renacimiento. Antes eran músicas Spaminalium de Thomas Tallis, está escrito para 48 voces. En el barroco no había nada tan complicado, se simplificó mucho. Mucho más se simplificó después, pero digamos, no hay dinámicas, y por eso importa la antropología, para descubrir esas riquezas impensadas en lugares donde se piensa que todo tiene que ser elemental. Y es una tentación muy grande decir, esta gente tiene una cultura tan simple que debe ser muy antigua, cuando en realidad tiene una cultura igual de vieja que la nuestra. Eso es obvio. Solamente que es ágrafa y es muy difícil de poder... No ese es el problema. A veces para lo que hay que escribir es preferible que no se escriba nada. Y también hay una cosa, ¿no?, que está de moda en las academias latinoamericanas, que es el perspectivismo amerindio. Tu último trabajo es sobre eso. No es último, ya tiene 4 libros después. Bueno, en realidad, bueno, yo me había basado que en el 2015 era el último libro que habías editado, por lo menos Tengo uno que se llama Relectura Crítica de la Antropología Postsocial, y entre paréntesis los mismos nombres, Bruno Latour, de Escala. Que es una edición, porque entre tanto surgió una crítica que decía que bueno, estaba así muy argumentado, pero eran como si fuera, no había fundamentación. Entonces digo, voy a apretar los tornillos sobre la fundamentación. Tiene fundamentación a cagarse, pero digamos, hay gente que no le alcanza un caso, entonces voy a mencionar todos los casos. No, por ejemplo, cuando la Marilyn Strathern dice que esto de tener números discretos para nombrar los números, o tener una lengua, tantas palabras para los números, es donde incurre en estupideces que un antropólogo de primer año no debería decir esas cosas. ¿Qué es eso de palabra para los números? Explícame. O sea, hay un mundo ahí afuera que hay números, ¿no? Es más o menos como Lacan, que pensaba que había números reales que tenían existencia, ¿no? Pasó el 8 y te dejó saludos. O sea, claro, o sea, no hay palabras para los números. Nosotros, nuestra lengua, no tiene palabras para los números, le importó de otra lengua. Contás en castellano, contás en griego, contás en ruso, contás en sánscrito, y es aproximadamente lo mismo. Pero por eso es preciso una ontología, ¿no?, que sea preciso. Claro, pero que sea razonable. Ahí no estás en el plano, digamos, ontológico, sino que estás en otra esfera del pensamiento que tiene que ver con que los números configuran un sistema que tiene sentido dentro de ese sistema, y que puede ser, una vez que un sistema es de una manera, lo primero que tenés que pensar es que podría ser de otro. En eso consiste la antropología. Entonces vos decís, primero, ¿cómo es esto de que hay pueblos que no tienen palabra para los números? Y bueno, pensá, nosotros tampoco, en el castellano no hay. Son cosas que se aprenden en la escuela, no es que vienen en la lengua cuando los niños adquieren la lengua, cuando tienen un año y pico. Tienen que crecer un poco más y aprender un sistema de denominación artificial. Vos te podés manejar con ese sistema o con cualquier otro. Nosotros tenemos varios sistemas numéricos que lo utilizamos en distintas circunstancias. En computación se usaba el sistema decimal al principio, no el binario. Después se agregó el sistema binario, que no es occidental, sino que viene de la India. Lo inventó Pingala para la prosodia del sánscrito. Y todo así. Tenemos un sistema sexagesimal, base 60, que es el que utiliza uno en los relojes. Lo que pasa es que como la gente no usa relojes analógicos,
no piensa que hay algo que se rige por otro número de base, que no es 10, sino 60. Y que 60 tiene una cantidad de propiedades impresionante porque 60 es el menor múltiplo que hay de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. O sea, es múltiplo de una chorrera de números. Entonces se puede dividir por las mitades, significar 30, 15, 5, ¿no? Y por supuesto 1. Y eso más o menos se aplica a los relojes y se aplica a cosas que voy a decir no tienen nada que ver, como las latitudes y las longitudes. Bueno, Carlos, pero usted, estas cosas que usted está diciendo de filosofía de las matemáticas y de matemáticas, me imagino que para un antropólogo argentino es como hablar en chino. Calculo que sí, no se les ocurre pensar. La señora esta, Strassner, volvió de estudiar los Hagen y dice los Hagen no tienen sistema numérico. Sí, tiene un sistema numérico de base 23. Y tienen nombres para las partes del cuerpo que utilizan para contar. Entonces utilizan los dedos, utilizan la palma de las manos, así el hombro. Hay varias versiones, hay algunas que pasan por la nariz, otras que pasan por el pene, pero son sistemas de base. Los Oxamin tienen sistema 23, también 27. Hay trabajos espeluznantes de, por ejemplo, Geoffrey Sachs, que es un antropólogo que estudió los números. Glendon Lynn, son antropólogos que se especializaron en sistemas numéricos de Nueva Guinea, lo que quiere decir que sí existen. Y hay algunos que son decimales, y son decimales desde mucho antes que fueran los europeos para ir llevando el sistema decimal. O sea, si el concepto de número es algo que existe entre los primitivos y que no te tenés que aceptar de que no haya palabra para los números. Hay números. Es algo de lo que se acusa de los Piranha, por ejemplo. Claro, porque dicen, tienen uno y muchos. No sé si viste el video que yo muestro a propósito de los Piranha. No. Es mundial, porque lo muestra la esposa de Everett cuando estaba casado con Everett para demostrar que los Piranha no tienen palabras para los números, sino que dicen uno y muchos, y después siguen diciendo muchos, muchos, muchos. Y que Everett no le pudo enseñar hasta más de 10. No le pudo enseñar ni siquiera hasta 2. Sí. Y es mentira. El Pirajá lo demuestra como lo puede demostrar él. No tiene palabras, entonces utiliza otra cosa, utiliza los dedos. No te tiene que asustar. Nosotros decimos la palabra dígitos y tenemos un sistema de base 10 que de dónde carajo viene. O sea, el Pirajá no hace nada que no hagamos nosotros y nosotros no hacemos nada que no haga el Pirajá. Después lo perfumamos y adornamos un poquito. Pero el Pirajá, la señora de Everett estaba poniendo limones, entonces el Pirajá decía uno, decía muchos, 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 sí, decía eso, pero estaba contando con los dedos. Cuando pasa de 5 a 6 usa las dos manos. Es Einstein el Pirajá, era la primera vez que tenía que hacer algo tan imbécil. Y también, bueno, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes respecto de lo que se sigue dando en las academias de América Latina, especialmente en Argentina, respecto a Leach, Evans Pritchard, etc. ¿Qué respuesta contemporánea, moderna se puede dar? Es un tema más que nada filosófico también, pero sí. ¿Por qué cambian las sociedades o por qué se mantienen a veces estáticas? Que es un concepto, bueno, estáticas no, pero ¿por qué se mantienen, digamos? Yo creo que no se mantienen. Tienen otros ritmos. Y a veces experimentan cambios muy fuertes. Yo estuve, trabajando, a veces trabajo en música, entonces me inclino a dar ejemplos en música y a veces trabajo en otras cosas, números, y damos el ejemplo en etnomatemáticas o lo que fuere. En materia de música uno se da cuenta que África estuvo cambiando todo el tiempo. Que nosotros vemos las culturas africanas como si estuvieran, digamos, anquilosadas en vaya a saber qué siglo. Y lo mismo pensamos de los musulmanes respecto de, bueno, qué sé yo, las artes de los musulmanes con esos mosaicos de simetría. Pero a veces esas cosas son trasunto de alguna otra historia. A veces son trasunto de una matemática que se va desarrollando. Y que por ahí, en algunos casos, no tiene más utilidad que la de servir de base a juegos, a entretenimientos, a cosas por el estilo. A veces de servir de referente a la mitología. A veces son como ejercicios. Hay un trabajo precioso de Harwood sobre, se llama Cicerón en la Strobriand, que es
cómo usan los mitos para recordar los lugares, que eso es algo bastante práctico. O sea, utilizan un método que es el de los héroes que pasan por un lugar, pasan por el otro, tienen trayectorias y todo lo demás. Es como que el mapa se va cualificando con acontecimientos, lo cual les sirve para recordar los lugares y también utilizar los lugares, como en el método de Cicerón, ¿no? El método de lugares, para operar cosas en la memoria en general. El uso de la memoria está arreglado por asimilación con los lugares que se recorren o que son posibles recordar. Entonces, si yo tengo que recordar una cantidad de cosas, lo que puedo hacer, eso lo recomendaba en su retórica Cicerón, imaginar un lugar que conozco muy bien, extremadamente bien, y poner cada cosa que tengo que recordar en su lugar, secuencialmente. Que era el método que usaba el memorista de Luria, que podía recordar, era autista, analfabeto, y podía recordar listas de, no sé, 15.000 nombres. Las iba recordando una por una. Y una sola vez le tomaban examen cada año y todo bien, cada 10 años, cada 15 años. Una vez cometió un error, y fue un error que es más maravilloso ese error que si hubiera sido correcto. El error fue que la palabra era huevo. Él imaginó un huevo de color blanco que lo ponía en la puerta de una iglesia que era de color blanco. Entonces cuando lo fue recorriendo mentalmente no vio el huevo adelante de la puerta, ¿no? Es como que, bueno, en esta puerta no hay nada. Es maravilloso. Y esa es la explicación del tipo, que era autista, apenas podía decirlo. Pero digamos, eso es lo que me parece que es la utilidad de algunas, o los trabajos de Lansing mismo, sobre cómo se organizan los balineses, como para tener un sistema que se llama El orden perfecto, se llama el libro de Lansing. Léanlo cuando puedan, porque realmente dice cómo funciona una sociedad casi antropológica muy simple, de maneras muy sencillas, pero con capacidad de emergencia, con capacidad de trabajar un sistema de modo tal que ese sistema sea sostenible, que tenga agilidad en el tiempo. Me habían preguntado qué pensaba de los evolucionarios, ¿no? Los psicólogos. De los evolucionistas. Sí. No, me parece muy noble el intento, pero me parece que todavía le falta un poquitito de ajuste respecto de cómo se aplica la numerología que tienen. Tienen que leer un poco más de cómo funcionan las metaheurísticas. Y tienen que sacarse de encima el dogma de que las sociedades evolucionan de acuerdo con un determinado orden, que casi siempre, como en la época de Taylor, va de lo más sencillo a lo más complejo. Ese tipo de cosas no funciona. La mayor parte de las veces la sociedad tiende a simplificarse en algunos aspectos. También había una cosa que me gustaría profundizar en un libro suyo, que no recuerdo ahora cuál es. Descalificabas la posición de Malinowski respecto a que las instituciones aparecían por necesidades. Sí. ¿Por qué venía esa descalificación? Y porque realmente él no lo instanció nunca etnográficamente. Y después se ocupó de algo que dudo que sea razonable de plantear, que es el origen de algo. ¿No? Hay que retroceder hasta dónde para ver qué surge y qué sentido tiene que la anécdota del surgimiento haya sido eso cuando pasa un tiempo y eso ya está instalado de alguna manera. Era como es una investigación al cohete, una especie de curiosidad. El origen de tal cosa tiene que estar en esto. En música, algunas veces, se planteaba, ¿no? Cuando se hacían estudios de musicología comparada en el siglo XIX, llegó un momento que dijeron, basta hablar del origen, nunca nos vamos a poner de acuerdo y nunca vamos a saber si es cierto, es un tremendo golazo. Muchas veces esos orígenes se deben a intervenciones de afuera. Pasa un poco con la historia de las ideas, ¿no? Uno puede retroceder siempre un poco más atrás. Y siempre se puede ir más atrás. Pero también, bueno, llega un momento en donde nosotros presuponemos que hace mucho tiempo se pensaba de manera más simple. Entonces el origen tiene que ser, y por ahí el origen de algo, realmente, primero que nada es tan oscuro que no se puede desentrañar con algún grado de certidumbre. Y segundo, que muchas veces puede ser un estado de cosas muy complejo del cual surja determinado fenómeno. O puede ser totalmente... A mí me interesa, por ejemplo, las músicas de África en algún momento,
cuando África se independiza, uno puede llegar a pensar, bueno, los africanos van a recurrir a músicas ancestrales. Y no, recurrieron a la música del Caribe, afro-cubana, por ejemplo. Calipso, la rumba, la conga, el cha-cha-cha, el mambo. Eso va a ser la música africana cuando África se independice. Y si uno lo mira bien, el proceso atrás de eso es enormemente complejo. Y ahora la historia tiende a contarse al revés de la que se contó durante toda la vida. Ahora se sabe que el origen de muchas músicas cultas europeas y viene de las Indias, es afrocubano en realidad el germen que hizo que determinados ritmos afrocubanos llegaron a España y de ahí se propagaron al resto de Europa. La chacona, la zarabanda, la folía, ¿no? O sea, eran